¿Qué sucede cuando los propios hijos echan a su padre a la calle por dinero y él comienza a llorar bajo la lluvia? No creerás en qué se convirtieron sus lágrimas y cómo este milagro hizo que los hijos cayeran de rodillas. Don Rafael estaba sentado en un viejo banco de madera cerca de la parada de autobús, abrazando fuertemente un maletín desgastado. En sus bolsillos sonaban las últimas monedas, todo lo que le quedaba tras 40 años de duro trabajo en las construcciones de Los Ángeles. Sus manos arrugadas temblaban no por el frío, sino por el dolor que desgarraba su corazón. Aún ayer por la mañana, él preparaba el desayuno en la casa que había construido para su familia. Freía huevos para sus nietos, a quienes criaba tras la muerte de su esposa, y les contaba cuentos antes de dormir. Pero hoy, sus propios hijos, Miguel y Rocío, estaban en el umbral con papeles en las manos. Sontosende, «Papá, ya no puedes vivir aquí», dijo Rocío sin levantar la vista. «La casa ahora es nuestra. Tú eres demasiado viejo para cuidar a los niños». Miguel asintió, contando el dinero en su billetera. «Hemos encontrado un lugar para ti en un asilo. Allí cuidarán de ti». Don Rafael recogió en silencio sus escasas pertenencias. No discutió, no gritó, solo se despidió suavemente de sus nietos, que lloraban sin entender por qué su abuelo se marchaba. Besó por última vez la fotografía de su difunta esposa y salió de la casa que había construido con sus propias manos. Ahora estaba sentado en la parada, observando cómo pasaban los coches. No tenía dinero para el asilo, que, sospechaba, de hecho no existía. Los hijos solo querían deshacerse de él para vender la casa y dividir el dinero. Cuando comenzó a chispear la lluvia, don Rafael sacó de su bolsillo un viejo rosario y comenzó a orar. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en su rostro. «Dios mío», susurró, «no te pido que me devuelvas la casa, no te pido que castigues a mis hijos. Solo dame fuerzas para perdonar y encontrar un lugar donde pueda pasar mis días en paz en el corazón». Llegó el último autobús. El conductor, un joven latinoamericano, miró compasivamente al anciano empapado. «Tío, ¿vas a montar?» Don Rafael miró un par de dólares en su mano. «¿Cuánto cuesta el pasaje al centro de la ciudad?» «Para ti es gratis», respondió el conductor, ayudándole a subir por los escalones. «Solo hemos comenzado esta historia, pero créeme, la tensión irá aumentando con cada minuto. Quédate con nosotros para descubrir cómo terminará el destino del padre echado a la calle y qué hará que sus hijos lamenten su cruel acción». El autobús dejó a don Rafael en el centro de la ciudad, donde los letreros de neón parpadeantes parecían burlarse de su tristeza. El anciano caminaba por las calles sin saber a dónde ir. La lluvia se intensificó y pronto se empapó hasta los huesos. Al ver una pequeña iglesia de San Juan, entró. El templo estaba casi vacío, solo unas pocas velas parpadeaban ante los íconos. Don Rafael se arrodilló ante la estatua de la Virgen María y se puso a llorar. «Santa María», oraba entre lágrimas, «he dado toda mi vida a la familia. He trabajado desde el amanecer hasta el anochecer para darles educación a mis hijos. Crié a mis nietos como si fueran mis propios hijos, y así es como me han pagado». El padre José, un joven sacerdote, se acercó a él. «Hijo mío, ¿qué ha pasado?» Don Rafael contó su historia. El sacerdote escuchó mientras movía la cabeza. «Quédate aquí esta noche», propuso, «y mañana haremos algo». Pero don Rafael sacudió la cabeza. «Gracias, padre, pero no puedo ser una carga también para la iglesia. El Señor me dará fuerzas». Salió de la iglesia y continuó su camino por las calles. Cada paso era un esfuerzo. Sus piernas flaqueaban de cansancio y tristeza. Y entonces ocurrió algo asombroso. Cada lágrima que caía sobre el asfalto dejaba atrás una pequeña flor blanca. Al principio, don Rafael no se dio cuenta de esto. Caminaba con la cabeza baja. Pero poco a poco, tras él se extendía un sendero de pétalos blancos que no se mojaban bajo la lluvia y no se marchitaban por el viento.
Los transeúntes empezaron a detenerse, señalando el extraño fenómeno. Alguien grababa con el teléfono, alguien se persignaba. Una anciana llamada Doña Carmen, que vendía flores en la esquina, se acercó a don Rafael. «Señor, ¿qué es este milagro?». Don Rafael se dio la vuelta y vio el camino cubierto de flores blancas. Cayó de rodillas en medio de la calle. «Señor», susurró, «¿escuchas mi dolor?». En ese momento, el video del sendero de flores ya empezaba a difundirse en las redes sociales. Alguien escribió: «El anciano llora y brotan flores. ¿Alguna vez has visto un milagro así? Estamos al borde de la culminación. Lo que sucederá ahora lo cambiará todo». El sendero de flores es solo el comienzo del milagro que cambiará la vida no solo de don Rafael, sino también de sus crueles hijos. Simplemente no puedes perderte el desenlace de esta increíble historia. El video de don Rafael y su maravilloso sendero de flores alcanzó 1 millón de visualizaciones en pocas horas. Los reporteros de las cadenas locales ya se dirigían al lugar de los hechos. Pero los más sorprendidos eran Miguel y Rocío. Rocío reconoció a su padre en el video y gritó, despertando a toda la familia: «¡Miguel! ¡Es papá! ¡Mira lo que está pasando!». El hermano y la hermana miraban la pantalla con lágrimas en los ojos. Su padre, a quien habían echado a la calle por dinero, estaba caminando por la ciudad, y cada una de sus lágrimas se convertía en una flor. «¿Qué hemos hecho?», susurró Rocío. Mientras tanto, don Rafael llegó al parque y se sentó en un banco. A su alrededor se había formado una multitud de gente. Alguien le trajo un café caliente, alguien más una manta. La anciana doña Carmen se sentó a su lado y le tomó la mano. «Señor Rafael», dijo ella, «cuéntenos, ¿qué sucedió? ¿Por qué llora?». Y don Rafael contó su historia: cómo había trabajado toda su vida por la familia, cómo había criado a sus nietos tras la muerte de su esposa, y cómo sus propios hijos lo habían echado de la casa que había construido para ellos. La multitud escuchaba en completo silencio. Muchos lloraban, y cada lágrima en la multitud también se convertía en una flor blanca. En ese momento llegaron coches al parque. De uno salió Miguel y Rocío, y de otro los periodistas con cámaras. «¡Papá!», gritó Rocío, abriéndose paso entre la multitud. Don Rafael levantó la cabeza y vio a sus hijos. Ellos estaban de rodillas frente a él, llorando. «Perdónanos, papá», lloraba Miguel. «Nos cegó la avaricia. Olvidamos que nos diste todo en esta vida. Vuelve a casa», sollozaba Rocío. «La casa es tuya y siempre ha sido tuya. No merecemos llamarnos tus hijos». Don Rafael se levantó del banco. Las flores bajo sus pies brillaban en los rayos del sol poniente. Abrazó a sus hijos y en ese momento todo el sendero de flores desde la iglesia hasta el parque brilló con una luz intensa. «Los perdono», dijo en voz baja. «El Señor nos enseña a perdonar y nunca dejé de amarte». Un periodista se acercó con un micrófono. «Señor, ¿cómo explicaría este milagro?». Don Rafael sonrió a través de las lágrimas. «No hay mayor milagro que el perdón, hijo mío. Cuando el corazón está lleno de amor, incluso las lágrimas se vuelven hermosas». La familia se reunió en un abrazo y a su alrededor florecía un jardín de lágrimas, un jardín de perdón que recordaba a todos la fuerza del amor paternal y la gracia de Dios. La historia de don Rafael se convirtió en leyenda, y las flores que brotaron de sus lágrimas aún florecen en ese parque, recordando a la gente que nunca es tarde para pedir perdón y perdonar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia sobre la fuerza del amor paternal y el milagro del perdón. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, asegúrate de suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias inspiradoras sobre fe, esperanza y los milagros que suceden a personas comunes. Nos vemos en el próximo video, donde te contaremos otra asombrosa historia sobre cómo la fe cambia vidas. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevas historias.